tratar un tema que es muy importante. Yo cuando lo recibí digo, hoy sí que vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar de Cristóbal Montoro. Y porque efectivamente Cristóbal Montoro, presunción de inocencia, ha corrompido y ha capturado al Estado para sus beneficios personales. Pero de eso no hablamos aquí. Hay que ver la diferencia entre una E y una O. No hablamos de Cristóbal Montoro y todo lo que se está investigando de poner el Estado al servicio de un despacho, el antiguamente suyo, para su beneficio personal, con menoscabo de los intereses del Estado, pero sí que venimos a hablar de un tema que al Partido Popular ya nos tiene aburridos. Nos tiene aburridos porque, efectivamente, como ha dicho la vicepresidenta, la salud de las instituciones democráticas, el Partido Popular las echa a perder. El otro día un vecino de un pueblo de Biar me dijo, hay más institucionalidad, más rigor y más seriedad en la comparsa, de la que yo soy miembro, la comparsa de Esmoros Beis de Biar, que en el Senado. Porque él se mira las sesiones y dice, lo han degradado de tal momento que cuando no es una reprobación, es una comparecencia para hablar de lo que a ustedes les interesan, no hablan de Cristóbal Montoro, no les interesa, un tema gravísimo. Ahí sí que estamos hablando de centenares de millones de euros. Ahí, eso no quieren hablar. Y el problema es que ustedes actúan bajo la demanda, la dinámica, el Grupo Parlamentario Popular, de calumnia que algo queda. Y ahí están ahí. No les interesa hablar de otros temas, pero de la calumnia, de las falsas verdades, de las mentiras, pues van ustedes haciendo su relato y marcan sus reglas de juego. Pues es para descrédito de la institución, para descrédito del Senado. Porque efectivamente, corrupción, hay que ver cuál es la respuesta que damos desde los partidos, desde las instituciones, a los diferentes tipos de corrupción. ¿Cuál es su respuesta? ¿Ocultar lo que presuntamente hizo un exministro del gobierno del Partido Popular? ¿La antipolítica? ¿Mantener en el Grupo Parlamentario Popular a Carlos Mazón, al que ustedes aplaudían? ¿Esa es su política? ¿Qué lecciones nos pueden dar si durante un año le estaba aplaudiendo? Y ahora lo mantienen en el Grupo Parlamentario Popular en les Corts Valencianes. Y lo aplaudían. ¿Algo le debe el señor Feijóo al señor Mazón? Porque el señor Feijóo nos dijo aquí a todos, si os miento, os pido que me echéis. Feijóo dixit. Pues ha mentido. Lo hemos sabido en la instrucción del caso que estáis instruyendo en Catarroja. En los WhatsApps que se enviaron, no estaban ni informados ni nada. Mentira. Pero lo mantienen. ¿Por qué lo mantienen? ¿Por qué no quieren hablar de eso? ¿Por qué no traen a Mazón aquí al Senado a la comisión de investigación? Senador Morera, revise el asunto que nos trae hoy aquí al Pleno, por favor, sí, y a la cuestión. El asunto es la antipolítica de este Senado, porque aquí se habló de Delcy, yo no sé, ahora es presidenta interina, no sé, bueno, de la señora vicepresidenta, se ha hablado de todo, del Peugeot de no sé qué, y aquí no pasó nada. Hablo yo de Mazón y parece que aquí no se tiene que hablar de Mazón. Pues sí, hablamos de Mazón. Y del Grupo Parlamentario Popular, que no lo trae a la Comisión de Investigación del Senado. Y al señor Feijóo también hay que traerlo, porque nos mintió en la cara, nos ha mentido. Y eso es la antipolítica, que crea desconfianza entre la ciudadanía. Calumnia que algo queda. Y destrucción de las instituciones. Desprestigio de las instituciones, con su mayoría absoluta y su abuso de la mayoría absoluta. Y eso no es hacerle un servicio a lo que es la necesidad de unas instituciones rigurosas que actúen igualmente para unos que para otros. Que si hay un caso de corrupción, miremos qué tenemos que hacer para reparar, en qué fallaron los mecanismos institucionales, de todos, no de una parte solo. No me lo creo ni yo, claro que me lo creo. Mira si me lo creo, que en la Generalitat Valenciana, cuando gobernamos, creamos la Agencia Valenciana Antifraude y Prevención del Delito. Ustedes la han destruido. Lo ha dicho la vicepresidenta. Fuimos los primeros que protegimos a los testigos protegidos. Y el otro día tuvimos una condena
condena a su alcaldesa de Orihuela, por corrupción. Pero ustedes esos mecanismos para combatir el fraude y la corrupción que trabajaban con la Fiscalía los han destrozado. ¿Y qué vienen a darnos aquí lecciones? Oiga, traigan a Mazón, traigan a Feijóo, esa pareja de baile, y déjense de cuentos y de destruir las... Gracias, presidente. Buenos días, vicepresidenta, y buenos días igualmente, senadoras, senadores, señorías. Podríamos estar aquí convocados, lo decía la señora Bailac, podríamos estar convocados a un pleno extraordinario por diferentes razones. No hay más que ver, en fin, los acontecimientos que están sucediendo a nivel internacional para que hoy pudiéramos estar hablando, por ejemplo, de Venezuela, claro que sí, de su futuro, de Irán, del posicionamiento de Estados Unidos respecto a Groenlandia o del papel de la Unión Europea en el funcionamiento de los mecanismos del derecho internacional a la búsqueda de la solución de conflictos que hay planteados en todo el mundo. Pero no, volvemos a lo mismo, lo retomamos donde lo dejamos. El PP siempre prefiere que la realidad no le estropee su titular, el que va buscando, el de siempre, el que no le deja dormir desde el comienzo de esta legislatura, que no fue la deseada por el presidente que no quiso ser presidente, sino que sencillamente no se les cae de la boca. El sanchismo, señorías, ese es el problema del Partido Popular. El febril desvarío en el que llevan inmersos 2 años es tan lamentable que a ustedes les da igual lo que suceda en España o fuera de España. Les da igual el genocidio de Gaza, lo que ocurra en Ucrania. Les da igual el futuro de Venezuela, lo que pase en Irán o lo que pase en Groenlandia. Les da exactamente igual las cifras de crecimiento de la economía española o los avances sociales en nuestro país, los problemas de los ciudadanos como la vivienda o la calidad de los servicios públicos que se deteriora a pasos agigantados donde ustedes gobiernan. Les da igual, porque su único objetivo desde el primer día de esta legislatura, y lo he dicho varias veces desde esta tribuna, es destruirla, destruir la propia legislatura, deslegitimar los acuerdos parlamentarios en donde ustedes no están, recuperar el poder, aunque sea a fuerza de minar la credibilidad de las instituciones, como esta, por ejemplo, la del Senado, en el que ustedes han impuesto, frente al diálogo y al respeto, la ley del rodillo y del insulto permanente a los socialistas y al Gobierno. Me parece muy bien, señora portavoz, me parece muy bien que traigan ustedes al Gobierno a dar cuenta de lo que consideren pertinente. Me parece perfecto. Pero ¿no podrían hacerlo sin recurrir al insulto, a la descalificación permanente, gratuita, a la mentira, al bulo? Es tan patético a veces que ustedes se quejen. Ayer, por ejemplo, en fin, me ahorraré adjetivos. Nota de prensa de que la vicepresidenta les ha contraprogramado en el día de hoy a este pleno extraordinario, convocando un Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¡Qué pecado, señora vicepresidenta!, el que llevan pidiendo justamente meses, y en el que, por cierto, se plantea una propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica con 21.000 millones de euros más de recursos para las comunidades autónomas que ustedes gobiernan. ¡Qué ocurrencia contraprogramar su pleno extraordinario! O que se quejen de que se convoque hoy un pleno en el Congreso para hablar de la situación de la política internacional. ¡Qué locura! Pero ¿ustedes en qué mundo viven, señores del Partido Popular? Sí, ya sé que el sanchismo no les deja vivir, que viven sin vivir en sí, que no les deja pensar, no les deja acertar. Céntrense, señorías del Partido Popular, un poquito por el bien de nuestro país. Otra oposición es posible, se lo aseguro, y bastante mejor para la salud democrática de nuestro país. Vamos al asunto, la comparecencia de la vicepresidenta para hablar de, la SEPI y una comisión de investigación por lo que ustedes llaman las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI. Bien, como siempre ustedes construyen sus iniciativas sobre mentiras, por cierto fácilmente refutables, pero que repiten sin ningún pudor, siempre adobadas con esto de la corrupción. Primero defienden la importancia, en su texto de petición de comparecencia, defienden la importancia de un instrumento como la SEPI. Bien. Podríamos recordar perfectamente el expolio al que sometieron a las empresas del Estado el gobierno del señor Aznar, el del milagroso señor Rato, con la versión más genuina del capitalismo de amiguetes, ¿lo recuerdan? Ahora la SEPI les preocupa. Hombre, que ustedes vengan hoy a hablar de la SEPI,
de su valor estratégico, de la importancia del sector público empresarial, causa, como mínimo, vergüenza ajena, señorías. Porque hay que recordarle a los españoles, porque la memoria es flaca, que el señor Aznar convirtió a la SEPI en el mayor agente activo de su proceso privatizador y de su proceso de descapitalización de lo público que ha vivido nuestro país. 45 compañías públicas regaladas al sector privado por 27.450 millones de euros, para que nos acordemos de dónde está. Y segundo tema que ustedes plantean en su escrito, dicen que la SEPI se ve actualmente lastrada por una deficiente de gestión que se ha producido, además, con un deterioro del valor de las sociedades del grupo y con una cifra de pérdidas que duplica, dicen, la que existía en 2017. ¿Pero dónde sacan ustedes estos datos? Bueno, ya hemos escuchado a la vicepresidenta. ¿De verdad ustedes creen que la inmunidad parlamentaria les da derecho a insultar, a calumniar, a mentir en esta sede sin pudor? ¿De verdad no les da vergüenza? A mí me parece increíble. No voy a dar los datos de la SEPI, los ha dado la vicepresidenta, pero con una cifra de negocio récord de 6.355 millones de euros o con una cartera de valores en máximos, me pueden decir por qué mienten a sabiendas a la hora de intentar poner en cuestión a la SEPI, al trabajo que desarrolla su plantilla, su equipo humano. Esta es, al parecer, la razón por la que ustedes plantean una deficiente gestión. No se lo pierdan. Dicen la inaudita y desaforada politización en los nombramientos que ha hecho el Gobierno. Esta es la razón que ustedes encuentran a esa deficiente gestión que hemos visto está muy bien acreditada en datos, ¿verdad? Bien. Y dicen, claro, es que la gran mayoría de las empresas están presididas por miembros del PSOE. Por cierto, ¿de qué partido era el señor Feijóo cuando lo nombraron presidente de Correos? ¿O el señor Ramón Aguirre cuando lo llamaron presidente de la SEPI de 2012 a 2016? ¿O Eduardo Amejide en Mercasa? ¿O es que tienen ustedes la memoria selectiva o más bien la cara de cemento armado? Es que siempre les pasa lo mismo. Ustedes ven la paja en el ojo ajeno, pero la viga en el propio se les escapa, siempre. Bueno, ustedes saben perfectamente, claro que sí, cuáles son los controles que tiene la Sociedad de Participaciones Industriales. Lo ha dicho aquí la vicepresidenta. Ustedes saben perfectamente que está auditada por activa y por pasiva, por la Intervención General del Estado, sometida a fiscalización del Tribunal de Cuentas, del propio Parlamento. Ustedes lo saben perfectamente todo. También me van a decir que todos esos órganos de control están llenos de peligrosos sanchistas que escriben en esos informes lo que ustedes consideran que no es verdad. Bueno, bien, ustedes también, y me duele especialmente, centran sus críticas e intentan justificar la investigación a la SEPI por argumentos o sombras de corrupción en la gestión del Fondo de Apoyo de Solvencia de Empresas Estratégicas. Y esto sí que me duele especialmente. Me duele especialmente porque como alcalde que fui durante la pandemia, vi lo que significó esa decisión del Gobierno, un instrumento para salvar empresas, salvar empleo y reactivar la economía de este país. Y lo saben perfectamente ustedes, señorías, lo saben perfectamente. Hoy vienen a poner en cuestión la gestión de un fondo que ha sacado la economía de este país adelante en un buen número de empresas. Ha dado los datos la vicepresidenta aquí, pero yo no me voy a ahorrar que los españoles recuerden qué votaron ustedes a ese fondo que ahora tanto les preocupa. Pues sencillamente como votaron a todo lo que fueron decisiones para salir de la pandemia o para la reactivación económica de este país. Se abstuvieron o votaron en contra, señorías. Esa fue su gran aportación. Así que, miren, en esta primera intervención y con este tema del fondo les dejo simplemente un mensaje. Reflexionen y recapaciten porque ustedes abandonaron a su suerte a los españoles en la COVID con sus decisiones políticas en el Congreso de los Diputados. No movieron un duro ni un dedo para que la economía y el empleo en España se recuperara. Y ahora vienen a preguntar por la gestión de ese fondo para esas empresas, para esos empleos, señorías. Yo espero que la historia y que los españoles les juzguen muchos años por esa indolencia y por su mala fe, oponiéndose a todas las medidas que mejoraban la vida de la gente y que los han convertido, precisamente han convertido a este país, a nuestro país, en la actual locomotora económica de la Unión Europea. Muchas gracias.